Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a entrar a un estudio basándonos allí en primera los Tesalonicenses, todo lo que es el capítulo 1. Son 10 versículos solamente. Así es que vamos a estudiarlo, vamos a ver qué es lo que aprendemos aquí de esta carta a los tesalonicenses. Rogamos que sea de mucha bendición para ustedes y para nosotros. ¿Sí? Es que vamos a leerla primero y luego ya después vamos a estar orando para que Dios nos dé sabiduría. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Padre, rogamos que tu palabra, Señor, la podamos disfrutar estos minutos que vamos a tener. Que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en nuestro corazón para gloria de tu nombre y que rinda a ti mucho fruto, Señor. Tu palabra no regrese vacía, Señor. Que, Señor, podamos en realidad disfrutar tu palabra y crecer en ella. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta primera carta a los tesalonicenses, mis amados hermanos, fue escrita ya por el año 50. Desde Corinto, por el apóstol Pablo. Usted y yo sabemos que Pablo era un hombre muy inspirado. Era un hombre preparado, también demasiado preparado. Pero a pesar de todo el conocimiento que tuvo antes de tener ese encuentro con Cristo, pues dijo, él lo tiró como basura y se aferró a la fe en su Señor Jesucristo. Y sabemos cómo Dios lo usó tan grandemente. Todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento, pues la mayoría son de él. Algunas las escribió en la prisión, pero estando en la prisión, él tuvo una inspiración tan hermosa
para escribir estas cartas que se leían en un lugar, se leían en otra, y ahorita nosotros lo leemos en todas nuestras iglesias. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo era el equipo misionero que Dios usó grandemente en esos viajes misioneros. Pablo no era la intención de haber llevado el evangelio allá a Europa. Sin embargo, en una revelación, si ustedes recuerdan, de un hombre que le decía que fuera, que les hablara, que les predicara, fue de la manera que llegaron ahí. Se acercaron allá a Filipos. En Filipos no había ninguna sinagoga. Pero allí Pablo tuvo un problema. Allí en Filipos tuvo un problema con una muchachita, si usted recuerda. Una muchachita que tenía un espíritu de demonio, un espíritu de adivinación, que molestaba a Pablo cuando él caminaba e iban a enseñar de la palabra de Dios. Pablo exhorta a ese espíritu. Esa mujer es libre, pero se metió en un gran problema. Si usted recuerda, fueron encarcelados él y Silas, el que aparece aquí como Silvano. Era muy común que las personas en la que entonces pues, se les decían por dos nombres. Uno era un nombre griego. Igual Pedro le decía o el Señor Jesucristo le decía a Pedro, Cefas, Pedro. Entonces, era muy común eso. En hebreo y en griego les ponían los nombres. Igual Pablo, si usted recuerda, él era conocido como Saulo de Tarso, pero luego más adelante él se le menciona como Pablo. Timoteo es ese jovencito griego, podríamos decir mitad griego, mitad hebreo. Fue el que tomó el lugar de Juan Marcos allá cuando tuvieron ese tipo de problemas, donde Pablo dijo, no, pues yo escogí a Timoteo y ya pasaron esas cosas que usted y yo sabemos, ¿verdad? Pero que ambos no fue una separación así, sino que cada quien Dios los estuvo usando en lugares diferentes para compartir el evangelio. Dice a la iglesia de los tesalonicenses. Fue de la manera, cuando llegaron allá a Tesalónica, ahí sí había una sinagoga. Ahí sí había, y había la oportunidad donde Pablo empezó a predicar y a sembrar una iglesia allí, que más en esos versículos vamos a estar viendo qué tipo de iglesia Pablo pudo sembrar. Allí dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí la palabra gracia ya está suplantando a otro tipo de los escritos que se decían saludos. Ahora ya no estaban poniendo esa palabra saludos, sino era gracia. Un favor no merecido de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego empieza ahí una oración, empieza una oración del apóstol Pablo y dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Se está refiriendo a la iglesia de Tesalónica. Dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo, con ese equipo misionero, siempre tenían en sus mentes a estos hermanos de Tesalónica. Esta iglesia de Tesalónica fue formada de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque
ahí en ese tiempo había mucha persecución. Los apóstoles realmente, los discípulos que realmente estaban predicando la palabra de Dios, siempre eran muy perseguidos. Por eso dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, y lo dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Es decir, su fe había llegado tanto que llegaron a ser de gran ejemplo, no solamente ahí en Tesalónica, sino en Macedonia, Acaya y en esos otros lugares. Una fe que había sido sembrada así como dice el capítulo 1 del libro de los Romanos, dice, por fe y para fe. El Señor Jesucristo, al haber hecho que Pablo tuviera ese encuentro con él, fue inyectada una fe tan grande que no solamente Pablo creyó, sino que esa fe iba trabajando por fe para otros creyentes. Tanto que esa fe de Pablo, mis amados hermanos, hermanas, sigue actuando en nosotros. Y nosotros al predicarle a otros, al compartirles en otros el Evangelio, esa misma fe sigue actuando. Es la misma fe que estamos viendo aquí. Dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, en la obra, una obra, es decir, lo hacían por fe, porque ellos realmente habían creído. No era algo ficticio. Ese lugar ahí en Tesalónica, mis amados hermanos, era algo diferente, porque allí habían otro tipo de deidades, otras religiones que creían de diferentes maneras, pero ellos mismos se daban cuenta que esas deidades o esos dioses en los cuales ellos creían no les resolvía absolutamente nada, no les cambiaba su vida. Las mismas cargas se les hacían más grandes, incluso buscaran esos dioses paganos o falsos dioses. Pero cuando Pablo va y les predica de esa fe en Jesucristo, oh, mis amados hermanos, creyeron. Y realmente esa fe en el Evangelio, como el Evangelio es vivo, el Evangelio es una persona, el Evangelio es vida. Entonces, esa palabra, ese Evangelio, realmente estuvo cambiando, estuvo transformando tanto hombres como mujeres. Entonces, su fe iba creciendo. Las personas de Acaya, de Macedonia y de todo esos lados de Grecia se daban cuenta que porque ellos estaban cambiando. Si ellos estaban aparentemente buscando una religión igual que ellos, pero ellos no cambiaban. Mas sin embargo, miraban que en Tesalónica esos sí estaban cambiando, estaban siendo transformados. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Porque Jesucristo ahora estaba actuando en sus corazones. Esa fe, mis amados hermanos, en Jesucristo realmente obra. Y lo dice, la obra de vuestra fe, y lo dice, del trabajo de vuestro amor. Es decir, todo lo que hacían ellos, testificaban. La iglesia donde estaban, así igual que nosotros en nuestras congregaciones, cada uno tenía sus ministerios. Oh, mis amados hermanos, ellos lo hacían con mucho amor. Lo hacían con mucho amor. Nadie era obligado. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no va a estar muy agradecido cuando es libre de algo? Cuando le dicen tus faltas ya han sido pagadas. ¿Quién no va a estar agradecido? Nosotros mismos, al ver un cambio en nuestras vidas, mis amados hermanos, yo mismo, al Señor Jesucristo cambiar mi vida, cambiar mi mente, cambiar mi corazón, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Yo por agradecimiento, yo le sirvo a mi Señor con tanto amor. Nadie me pucha, nadie me empuja, nadie me obliga.
lo hago en agradecimiento a mi Señor Jesucristo por realmente cambiar mi vida, por realmente evitar que vaya al infierno. Esas personas de Tesalónica trabajaban en la obra con mucho amor, pero también dice aquí, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Todo este libro, mis amados hermanos de Tesalónica, su punto central es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la llamada parusía. Entonces, este libro Pablo prepara a los tesalonicenses para ese día glorioso. Para unos un día muy hermoso, pero para otros un día todo lo contrario, muy triste. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vuestra elección. ¿Cuál es esa elección que Pablo les menciona? Ellos tenían otros dioses, ellos tenían religiones paganas, pero ellos dejaron lo pagano y eligieron el evangelio. Entonces, Pablo, Timoteo, Silas y los demás hermanos se conocían a estos hermanos de la iglesia, se daban cuenta que realmente ellos eran cristianos, que eligieron bien, no eligieron en vano. La elección para ellos, mis amados hermanos, fue correcta. Fue correcta, dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. La palabra aquí más o menos en el griego menciona algo así como de unos, cuando hacen mímicas. Cuando hacen mímica representan, se oye un sonido por allá, pero uno nada más hace la mímica, como que está imitando. Entonces, Pablo mismo dijo que él era imitador de Cristo, por eso él usaba la frase, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pues, ¿qué creen? Ellos estaban imitando bien a Pablo. Ellos conocieron a Pablo. Pablo, aparte de ser misionero, era un excelente pastor. Porque él, sea por cartas o sea de una manera personal o presencial, mis amados hermanos, él se conducía tal y como les predicaba. Entonces, ellos imitaban de cierta manera a Pablo, pero al que realmente estaban imitando era a su Señor Jesucristo, a mi Señor Jesucristo. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Acuérdense, ahí en Tesalónica, cuando llegó desde Filipos, Macedonia, Acaya, estaban en problemas. Predicar ahí en la palabra, mis amados hermanos, ¿cuántas veces no encerraron a Pablo? ¿Cuántas veces no lo arrastraron? Una vez lo apedrearon tanto que lo daban por muerto, nada más que los hermanos estuvieron orando por él y Dios lo volvió a la vida. Dios, hermano, igual a usted, igual a mí, no nos va a llevar hasta que cumplamos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Así es que lo bonito, que usted y yo también seamos esos imitadores de Cristo. Que podamos amar, que podamos pensar como Cristo, que nuestros pies son los pies de Cristo yendo a donde están las necesidades y nosotros buscar de esa manera. Aunque tengamos problemas con la familia, con los amigos, en nuestros trabajos, ¿qué tiene? Para eso nosotros fuimos llamados, mis amados hermanos, y no nos arrepentimos. Así como Pablo, él estaba dispuesto a dar su vida por el evangelio y que así fue, nosotros también de esa manera debemos hacerlo. Dice, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya y que han creído. Es decir,
siempre gozosos con el Espíritu Santo. Hay una frase que Pablo tal mencionaba donde dice, no apaguéis el Espíritu. Cuando se menciona que no apaguéis el Espíritu, mis amados hermanos, es que nosotros no hacemos las cosas con amor, no hacemos las cosas con pasión. Solamente porque el pastor me está empujando que yo vaya, solamente porque la iglesia me está empujando que yo lo haga. No, mis amados hermanos, debe haber un gozo en el Espíritu Santo. Porque si hay gozo en el Espíritu Santo, si hay esa pasión en nosotros, en nuestro corazón del Espíritu Santo, ese mismo gozo lo va a recibir nuestro Señor Jesucristo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren, qué tremendo. En pocas palabras, Tesalónica ya estaba preparada. Cuando hay necesidad, cuando hay tribulación, como que uno abre más el corazón, como que su corazón es mucho más sensible. En esa época de crisis, en esa época de tribulación, en esa época de persecución, los hermanos de ahí de Tesalónica estaban mucho más abiertos, más receptivos al Evangelio, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabían por medio de los apóstoles, por medio de los discípulos en aquel entonces, cómo Dios respaldaba todo lo que ellos hacían. No solamente lo que Jesucristo hacía, mis amados hermanos, que miraron los apóstoles de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de limpiar leprosos. Oh, mis amados hermanos, también el poder del Espíritu Santo actuaba con estos hermanos. Y fue por eso que ellos lo absorbieron tanto ese conocimiento, que eran de ejemplo a todos esos lugares. Ellos ya no tienen necesidad de nada. Pablo ya confiaba. Qué bonito cuando Dios, en primer lugar, puedo confiar en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que nuestra congregación ya está lista, nuestra congregación ya está preparada para el trabajo, para edificación, para que las almas sean enseñadas, para que haya verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, Dios se airaba o se enojaba mucho porque Dios le decía al pueblo de Israel que como los demás pueblos no cambiaban a sus dioses, y eso que sus dioses eran de palo, no eran dioses vivos. Mas sin embargo, mis amados hermanos, el pueblo de Israel que tenía el único y verdadero Dios, lo cambiaron por figura de animales, de hombres, de cosas. Eso le entristecía. Mas sin embargo, aquí en Tesalónica, mis amados hermanos, estos hermanos, a pesar de que estaban bien arraigados a la idolatría, cambiaron todo eso para conocer al único y verdadero Dios y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, y esperar de los cielos a su Hijo. Esto nuevamente está hablando de esa parucía, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya sabían, Pablo les había enseñado que un día Él, el Señor Jesucristo, el que cambió sus vidas, el que estaba trabajando en ellos, al que por Él actuaban milagros grandes y tremendos, dice que un día iba a venir por ellos. Pablo, en el capítulo 4, ya ustedes luego ya van a mirar todo esto, dice, al cual resucitó de los muertos. Pablo no solamente les hablaba del poder que actuaba en Jesucristo, sino también les habló del amor por ellos, por nosotros, que por amor a ellos, por amor a nosotros, por amor a usted, el Señor Jesucristo dio su vida. Para que se cumpla la palabra que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos hombres creyeron eso. Eso es algo maravilloso. Dice, ¿a quién? A Jesús,
a quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué menciona Pablo aquí a los tesalonicenses de la ira venidera? Ahora no solamente estaba mencionando de ese gozo para ellos que habían creído. Hay dos reacciones en su venida. Una, que la estamos esperando, donde el apóstol Juan en el último capítulo de Apocalipsis, en el último versículo de Apocalipsis, donde dice, sí, Señor, ya ven pronto. Él ya lo estaba esperando. Pablo estaba enseñando a estos hombres a esperar con esa esperanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, que para ellos no iba a ser ira, iba a ser gozo y alegría. Pero aquellos para que lo rechacen, entonces se iban a conocer la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Juan 3:18 dice que el que en Él cree no es condenado, porque creyó en Él, creyó en Jesucristo. Pero el que no ha creído, ¿en quién? En Jesucristo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La primera carta a los tesalonicenses, mis amados hermanos, es una carta muy inspiradora. Nuevamente les vuelvo a decir, donde está centrado en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá que esto haya sido de mucha bendición para usted como lo fue para mí. Dios me los bendiga mucho. Un fuerte abrazo.